No, no estamos. Ya estamos grabando, pero. Eso no va a salir, eso no va a salir. Ya. Bienvenidos a Voces de la Industria. Hoy tenemos a Oscar Santisteban, que además de ser profesor de la UPC, es una eminencia en el audio en Perú, 20 años de carrera, de experiencia, nominado al Latin Grammy 2 veces. Así que, bueno, Oscar, cuéntanos qué tal, cómo estás, de dónde vienes, qué tal tu semana. Bien, vengo ahorita de la prueba de sonido de Amén para el Festival Reactívate, que es el día de mañana. Y mañana tengo Amén y Lívido en el mismo festival. Como ingeniero de audio, ¿no? Como ingeniero de audio. Yo hago front of house, lo que acá se conoce como sala. Hago con Amén, con Lívido y algunas otras bandas como Zap, ¿no? Muchas veces también Jet Rodeo. Depende de las bandas que necesiten y que yo tenga la fecha también disponible, ¿no? Porque se empiezan a llenar con bandas como Lívido. Amén tienen, sobre todo Lívido tiene, que ya tengo con ellos permanente 4 años, 5. Tienen pues fechas de acá hasta julio o agosto, ya se te das, ¿no? Claro, y ya tienes todo. Sí, pues todo a veces planeado. no puedo hacer otra fecha, ¿no? Pero si Claro. se puede hacer 2 o 3 en un día, buenas. Claro. Y, o sea, y como ingeniero de audio, ¿cómo empezaste? O sea, porque tengo entendido que primero que estudié producción. No, yo estudiaba, bueno, originalmente, si hablamos, o sea, ¿cuánto tengo de experiencia haciendo audio? En total, desde empírico hasta ahorita, ya son como 20 y algo de años, porque yo estudiaba primero ingeniería mecánica. Y estudié un tiempo ingeniería mecánica y pasé a ingeniería informática porque tampoco me gustaba ninguna de las dos. O sea, informática sí, pero entre huelgas y que no me gusta, porque era la Universidad Nacional, entre huelgas y que no me gusta y retrasos y que paraba más en el estudio con mis amigos grabando y tocando con mi banda, a las finales mis papás accedieron a que yo estudiara ingeniería de audio, que era lo que yo quería desde que terminé el colegio, porque tocaba guitarra y más me gustaba la parte del rigging, o sea, del montaje de eventos, de estar en el estudio grabando, etc. Más la parte de ingeniería que inclusive que la de producción, ¿no? O sea, más que darle forma, digamos, al tema era en cuanto a lo musical, era, para mí es en cuanto a lo sónico. Esa es la parte que toda la vida me llamó más. Entonces, fui a estudiar en Inglaterra, al School of Sound Recording, en Manchester, y estudié Audio Engineering Techniques and Technology, que ahora ha cambiado el nombre a Music Production and Technology, es la misma carrera, pero llevábamos, bueno, ingeniería de audio, 3 semestres en estudio, y también producción musical, y aparte hice un módulo extra, porque ahí es modular, hice un módulo extra de sonido en vivo, ¿no? Que al principio no me gustaba mucho, pero ahora es una de las cosas que más me gusta hacer también. Entonces, va cambiando, ¿no? Los gustos. Claro, Así sí. que, me he dedicado al 100% a eso. Bacán. Bacana. Y más o menos en base a su experiencia, que usted dice que ha tenido 20 años entre empírico y que ya profesionalmente, ¿cuál ha sido su mayor reto o su desafío más grande como ingeniero en vivo? ¿Y cómo llegó a solucionar? Ok, he tenido varios, o sea, retos hay un montón y si me hablas de en vivo, de lo que son conciertos, cada show, digamos que es un reto, porque no sabes, o sea, algo puede pasar, siempre algo puede pasar. Lo mejor es estar preparado, ¿no? Pero en estudio igual también, siempre vas a encontrarte con algo. De lo que es, bueno, fue un live session, o sea, realmente fue como estudio, realmente, pero digamos, fue setearlo todo estudio y fue para grabarlo, para un live session. Yo el que te podría decir ahorita, y luego te digo uno de conciertos. Y fue para una grabación de un live session en que no fue acá, sino fue fuera de Lima. Entonces fuimos con toda la banda y fuimos con un crew y llevaron todos los equipos para grabar. Y la persona que estaba encargada de llevar las cosas no hizo un buen inventario. Porque, bueno, estaba encargado de hacer muchas cosas más, entonces se le pasó. Y faltaban 2 body pack y un transmisor para monitor, para audífonos, y faltaban todas las antenas Claro. de los body packs. Y si bien era un live que más que nada iba a ser grabado, como te digo, iba a ser grabado porque iba a ser con video, ¿no? Tenía que grabarse todo el mundo live, ¿no? Pero era Entonces, sin secuencia o con secuencia. había una secuencia también, pero era grabado todo en vivo, era tocado todo ahí, ¿no? Excepto la secuencia que siempre suelta, que eran adornitos de cintes y cosas. El tema es que hubo en ese momento que ver de dónde podíamos hacer monitoreo y estábamos en un lugar muy lejos de cualquier Radio Shack o algo que podría haber. Entonces
Lo que hicimos, me acuerdo, fue, bueno, para empezar tienes que empezar a ingeniar, ¿no? Tienes que ver qué hay. Claro. Buscar algún cable, ver cómo sacas la conexión de un lado para otro. No recuerdo muy bien cómo llegamos a esto, pero a través de una manguera, con varias entradas y salidas, ¿no? Cogimos una de las salidas y buscando porque era una casona, y buscando entre la casona había una de estas radios que parecen un tocadisco de Radio Shack, estas de ahí que habían puesto como adorno, que tenía una entrada auxiliar, ¿ya? Y esa entrada auxiliar se me permitía meter una mezcla en línea. Los in-ears del baterista fueron a ese Radio Shack y no sé de dónde salió, pero salió uno de estos cables como para conectar el iPod al carro, que son cable auxiliar. Ya. Creo que del carro de alguien, de uno de los carros. Pero mini jack nomás. Sí, entonces empatamos, como la manguera era TRS, o sea, conector grande de 1/4, cogimos un adaptador de audífonos, entramos ahí, pasamos o sea, de la manguera, que es un retorno, salimos a este de Radio Shack, y el de Radio Shack, el baterista tocó con los in-ears conectado a esa radio. Wow. ¿Ya? Entonces de la manguera, porque o sea, de mi interfaz salía la manguera iba a la radio esta de Radio Shack y luego a él. Y se vio bien interesante como que al costado de él, ¿no? Y era su monitoreo, entonces tenía toda la onda así de la casona y toda la historia. Y para las antenas, porque no había antenas, entonces los body packs no funcionan. Claro. Tienes que tener la antena, si no, no conecta. Porque era todo in-ear, ya no había cómo más hacer los otros. Y para las antenas le pedí al de mantenimiento de esa casona que me consiga alambre, cable, ¿se puede alambre. usar como alambre? Claro, porque la antena es básicamente un alambre, digamos, enrollado hacia arriba. Entonces, cogimos el alambre, lo pusimos en el transmisor, ya no hay RF, ya ahí se escucha, ya perfecto, cinta. Y amarradas todas ahí, y los cables que salían, que no se ven porque justo había una mesa de centro y están pegados a las patas así. Entonces están por dentro, no se ven. Wow. Pero le pusimos antena y salió. Al final, esto se escucha, si no se corta, listo, no va a grabar. Porque estás en medio de la nada. Estábamos como que a 2 horas de Lima, ¿no? Una cosa así, no había... Una casona vieja. Sí, logramos hacer, digamos, esa y en vivo he tenido varias. En vivo puedes pasar más. Cuando a veces sales digamos, de Lima, sobre todo, a veces puedes encontrar cosas que son más complicadas, ¿no? Dependiendo de a dónde vayas y con qué crew trabajes. Hay muy buenos crews fuera de Lima. Obviamente hay muy buenos equipos, sobre todo en varias ciudades, pero también encuentras algunos que te dicen, tengo todo, y llegas y no tienen nada, ¿no? Claro. O tienen algo. Entonces, he tenido más de esas de las que quisiera recordar, ¿no? Pero me acuerdo una en que llegamos, no voy a decir la ciudad ya para no comprometer a nadie ni nada, porque no se trata de eso, pero llegamos y el sistema sonaba por el lado izquierdo solamente los agudos y los medios, y por el lado derecho solo los graves. Entonces era un problema con que la persona que había alquilado el equipo tenía unos amplificadores mal. Entonces él lo había conectado simplemente así como que lo conecto y ya está, ¿no? Entonces tuvimos que desarmar todo el equipo con la gente y hacer la conexión de nuevo. Pero sí, de un PA. Y ya lo hicimos en mono. Hicimos un puente básicamente, ¿no? Para la parte sub y para la otra parte, y lo hicimos todo en mono. Y con eso ya el evento se pudo dar, ¿no? Porque si no, no se iba a poder dar. Es una de tantas, de ahí hay 1000 más, ¿no? Y a partir de todo eso, ¿cuál crees que es la característica o la habilidad más importante de un ingeniero de audio? Para empezar, tienes que resolver. O sea, esa debería ser, tu habilidad debería ser, uno, tener cabeza fría para poder resolver, ingeniártelas y pensar, porque tú estás ahí, esto me dijo a mí una vez un profesor cuando me enseñaba, tú estás ahí para resolver el problema a alguien, no para hacer un problema. Entonces, si hay un problema, porque va a haber problemas, tú estás ahí para resolverlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar tranquilo. Esa es la primera habilidad. Y pensar y conocer bien tu cadena de audio. Tienes que conocer bien la cadena de audio. Por dónde entra y por dónde sale y por dónde va. Cosa que puedes encontrar, ok, el problema está en este punto. ¿Me entiendes? Entonces, el ingeniero de audio, uno, que tiene que estar tranquilo. Dos, que tiene que ser una persona que resuelva y que no, ¿me entiendes? No se paniquee. Así se paniquee. Claro. Y tres, tiene que conocer muy bien su cadena de audio, como te digo.
Eso es lo principal. En estudio y en vivo, en donde sea, tienes que conocer la cadena de audio, ¿no? Una vez me pasó en el estudio un amigo, te cuento una anécdota más, sin nombres una vez más, que me llama y me dice, yo estaba tirado en mi casa viendo Netflix y eran las 9 de la noche, y me dice, puedes reemplazarme en el estudio porque hay unos chicos que tienen un problema y yo no estoy. Él había abierto el estudio, les había dejado la llave y se había ido porque los conocía. Entonces dije, ok, bueno, me voy. Entonces me puse, estaba en sandalias, me acuerdo, era verano. Y me tomo un taxi, me dice, yo te pago todo. Entonces, ok, me tomo un taxi, llego al estudio y los chicos estaban discutiendo, no funciona nada en este estudio, no sé qué. Te digo, ¿qué pasa? Me dice, no, que tenemos una hora intentando grabar, hemos probado varios micrófonos, no funcionan, no. Y yo digo, pero qué raro, si todos funcionan bien. Y le digo, ¿cuál es el micrófono? Era un TLM67 de Neumann. Ya. Y me decía, sí, estamos probando ahora con este y tampoco funciona, ningún condensador funciona. Entonces le digo, tienes que activar el Phantom Power. O sea, algo extremadamente básico como un micrófono condensador usa Phantom Power, ¿me entiendes? Sí. Ese tipo de cositas tienes que conocerlas, porque son bases. Si sabes tu base y sabes tu cadena, puedes desarrollar. Entonces llegué, lo activé, le dije, ¿necesitan algo más? No, me fui. Entonces, ¿me entiendes? Pero los chicos ya habían pagado una hora por no saber algo básico. Claro. Ese tipo de cositas, si vas a hacer ingeniería, si eres de las personas que le gusta la parte técnica, que dices yo te grabo algo, yo te mezclo algo, tienes que conocer bien tu parte técnica, porque muchas veces las personas tienden a dividir, ¿no? O sea, yo hago la parte técnica y alguien más hace la parte creativa. Entonces, realmente, si tú tienes clara la parte técnica, puedes dejar salir tu parte creativa. Claro. No necesitas dividir las cosas, ¿me entiendes? Cuando uno, por ejemplo, está mezclando algo, tú no estás mezclando técnicamente, tú estás mezclando creativamente. Entonces, si tú conoces bien tu parte técnica, no va a ser un impedimento. Es como un guitarrista, un pianista, practica muchas escalas, practica picking y todo el estilo de sweep picking y todo lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que si viene un solo que tiene que hacer, no le sea difícil nada y pueda expresarlo mejor. Claro, que pueda hablar lo que quiera. Exactamente. La parte técnica son herramientas para que nos ayuden en la parte creativa. Tal cual, es para que puedas desarrollarte. Porque te puedes pasar 2 horas con un compresor y perdiste 2 horas y no te aburriste. Y te aburriste y ya al final no, ese era mejor mejor lo quito. Sí. Sí, está, claro. Claro, pucha, y es importante. Eso nos pasó en una clase con el profesor Asama. Que nos dio para mezclar una canción. Y hay un pata que puso un compresor y se quedó como 30 minutos con el compresor y estaba en bypass. Me ha pasado una vez, me pasó una vez en vivo, me acuerdo, hace muchos años, estaba con un amigo ahí que es profesor también en la universidad y yo lo movía y decía, me falta más, y él me decía, estaba a mi costado y como somos bien patas, o sea, normal, estaba ahí a mi costado y me decía, oye, pero dale un poquito más, y me decía, ahí está bien, no, ya mucho, y yo decía, sí, no, pero yo no estaba convencido, y al costado, yo recién había empezado a hacer sonido en vivo, y al costado estaba el pata del equipo, y me vio un rato así, cuando iba por el 5.º canal me dijo, ¿te das cuenta que tus EQs están todos en bypass? Y todo el mundo, él y yo estábamos escuchando cosas que no ocurrían, o sea, también la mente se predispone, ¿no? Claro, pero la psicoacústica, como es. Te alocas. Y hablando de la parte técnica, yo sé que de repente le he preguntado esto muchas veces, pero independientemente de la parte de ingeniería de audio como la de producción, yo he escuchado de varios artistas, de varios productores que dicen que no, tal DAW me sirve para maquetear, Ableton Logic, tal DAW Pro Tools, Cubase me sirve para mezcla. ¿Cuál cree que es el DAW que realmente podría dominar todas esas áreas o el que mejor le lleva a usted? El que te gusta más es el mejor DAW. Ese es el que siempre voy a decir. O sea, ¿en qué sentido? Una vez más es parte técnica. Entonces, si tú te sientes cómodo en Logic, puedes hacer todo en Logic, úsalo. Si puedes hacer todo en Pro Tools, usa Pro Tools, ¿me entiendes? Reaper, etc. Ahora, de que hay ciertos DAW que están más especializados, por decirlo así, en algo, sí es cierto. O sea, Ableton definitivamente para lo que es en vivo, secuencias y para lo que es mucho de inclusive sincronizar efectos con MIDI,
es buenísimo, es rey, por decirlo así. Logic es excelente por la cantidad de instrumentos que tienes a tu disposición como para componer, entonces cargas y ya está, ¿me entiendes? La librería tiene como 80 gigas. Claro, y seleccionas y ya está puesto. Igual Cubase es así, ¿no? Pro Tools, si bien ha avanzado muchísimo en esa parte, la parte MIDI, eso, Pro Tools fue concebido, bueno, cuando era Sound Tools, como fue concebido, fue una herramienta de audio para estudio. Y yo sigo sintiendo, como mucha gente, que sigue siendo rey en ese aspecto. Por algo sigue siendo un estándar, ¿me entiendes? En el estudio. Y si bien sí puedo decir que yo sí estoy un poco más, o sea, tengo una opinión que definitivamente está inclinada hacia ese lado, porque uso Pro Tools desde hace 16 años y tengo 3 certificaciones en Pro Tools de Avid, ¿no? Tengo el 101, 110 y 201, entonces sé manejarlo bien a fondo. Es el do que me gusta y yo puedo hacer todo lo que quiera ahí. Si hay algo que no puede hacer, que hay cosas que no puedes hacer, como por ejemplo poner efectos MIDI, que lo puedes hacer en Cubase, que lo puedes hacer en Sonar, que lo puedes hacer en Ableton. Ya, esas cosas sí iría a otro, ¿no? Que por ahí, por tema de costumbre, también me gusta Cubase, por ejemplo. Pero yo creo que si estás cómodo, una vez más, nos quitamos la parte técnica encima, dice Andrew Sheps, lo que importa es lo que sale por los speakers, ¿no? Y como te sientas cómodo. Sí, en nuestro caso, nosotros, el año pasado que comenzamos con el proyecto, nos creamos una metodología, ¿no? Maquetear en Logic, mezclar post-pro en Pro Tools. Bravazo. Tiene muy buenas herramientas para eso. Sí, pero yo llegaba de usar solamente Pro Tools. O sea, en mi caso, fue mi primer DAW con el que empecé. O sea, en vez de descargarme Audacity o Ableton Lite, de frente Pro Tools. Y me acostumbré, yo comencé a escuchar un montón de música urbana, reggaeton, trap. Y era muy curioso porque yo hablaba con los artistas que ellos utilizaban Ableton, Logic. Yo llegaba y hacía mis maquetes en Pro Tools. Y me decían, mano, ¿cómo puedes hacer eso si es que más fácil es en otros DAWs? Pero si te hacía fácil y yo a ti. ya me acostumbré. Sí. Es más, me voy a Logic Y te pierdes. No me pierdo porque ya con ustedes me he acostumbrado, pero sí, ahí el bullying estaba. Mira que yo literal creo que he probado prácticamente todos los dos conocidos que hay. O sea, literal. Porque cuando la primera vez que grabé con una especie de DAW fue en el 99 o 2000 y era conectado a mi interfaz así jamming, ¿no? O sea, como te digo, todo empírico. No había ni internet como es ahora ni de broma, era puro texto. Y todo lo aprendías usando la lógica y chequeando, porque ni manuales había, porque era el programa de repente que te encontrabas, alguien te instalaba pirata y no había nada, ¿me entiendes? Claro. Era muy complicado en esa época. Entonces grababa en un canal, lo reproducía en Winamp, imagínate, Winamp, y luego grababa en el otro canal, soleaba escuchando eso, ¿ya? Toco guitarra, soleaba. Winamp, nunca he escuchado de Winamp. ¿Qué año ha nacido? 2001. Bueno, ya no existía Winamp. Winamp era el programa por excelencia para reproducir música, MP3 y WAP y todo. Era el Apple Music, que Apple te lo pone así, y ya tú descargabas Winamp en todas las máquinas. Era muy conocido. Entonces lo reproducía ahí y grababa soleando. Entonces luego lo que sí es, metía el archivo en un canal y el otro en el otro canal y lo sincronizaba con un cronómetro para saber dónde era exactamente que entraba. Esos fueron los primeros pininos, como dicen, ¿no? Y de ahí probé Kwok Pro Audio 8, Sonar, todas las versiones hasta la X2, Cubase cuando era BST32, Nuendo, Logic cuando era para PC todavía. Porque, ¿Para PC? claro, es que Sí, Logic... que Apple lo compró. Claro, Apple lo compró en la versión 6, si es que no me equivoco. Antes era iMagic. Yo usaba mejor la versión 3, 4. He probado, como te digo, todos, hasta Bitwig, ¿no? Que es uno que es bastante actual. Ardor, que ahora es Mixbus de Harrison, que lo acaba de comprar SSL, o sea que le van a meter más fuerza ahí. Pero sí te digo que, o sea, siempre ha habido algo en Pro Tools que a mí me llamaba bastante. Que se parece mucho a Sonar, ¿ya? De Kwok, lo que era. Que ahora es gratis Kwok, ¿no? ¿Es gratis? Sí, lo que pasa es que quebró, cuando Gibson ya lo compró terminó de quebrar y mucho le pasa a Gibson con las marcas. Y se lo vendieron a una compañía china y ahora lo entregan gratis. Buscas BandLab, Kwok y te lo descargas gratis. Y está completo, completo. Sí, completo.
Y claro, sin samples y eso, ¿no? Pero bueno, programa gratis completo que funciona bien. Claro. Pero la cuestión es que siempre me jaló más Pro Tools. Por algo, parece, ¿sabes qué? Te soy sincero, tú lo ves la ventana de mezcla y ves una consola. Sí. Y literal, y cuando yo estudiaba, o sea, antes de eso, con mis amigos grabábamos tengo un amigo en Chiclayo que es papá de un alumno de la UPC que ahorita está allá en taller 2 o 4, no sé. ¿Ibérico? Mariano, sí. Sí. Yo a Mariano, coincide, no sé si voy a decirlo, pero a Mariano yo vi cuando lo llevaban recién nacido. Imagínate. Y ahora ya le doy clase, está más alto que yo. ¿No? Pero Ya sabes, mano. claro, yo soy bien amigo de su papá. Sí. Y de Carlos, y él tenía un estudio, yo por eso paraba ahí, porque él tocaba en mi banda, yo paraba ahí metido y le decía, ay, ¿qué hace esto? ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace esto? Y me llamaba mucho la atención, y tenía un Tascam MIDI Studio, grababa en un cassette, en cassettes grababa 8 canales, entonces nada, no había de que corta acá ni nada, se grababa bien, Claro, o sea, había grabas y grabas. grabas, entonces me pegaba con eso y grababa con esas, entonces siempre estuve acostumbrado a ver consolas y cosas, y cuando fui a estudiar estaba sentado frente a consolas, ya usábamos Pro Tools y todo, pero consolas, y nos obligaban a grabar en ADAT, nada de pantallas. El primer ciclo grabas todo en ADAT, graba en cinta también y graba en Pro Tools, ¿no? Entonces mucho me acostumbro, y cuando ves la ventana de mezcla de Pro Tools se ve una consola, y cuando ves la edición es como si hubieras pedazos de cinta, ¿no? Entonces como que es bien intuitivo, por decirlo así. O sea, es para los que estudiaron. Es Los que que comenzaron con creo, analógico. no sé, pero de repente por eso jala tanto a la gente que Claro, dice eso, ¿no? Claro, los OG. Claro, pero sigue, mira, sorprendentemente hablando de eso, todo el mundo pensaba que cuando iban a ir a suscripción, Avid ya se iba a acabar, o sea, ya Pro Tools, como hay tantos dos, Pro Tools iba a perder mucha gente, pero según el reporte del primer cuarto de año, dice, o el primer trimestre sería acá, dice que ha vendido más suscripciones nuevas que, digamos, todas las licencias que vendió el año anterior. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay mucho más gente metiéndose en suscripción ahora con Pro Tools. Es que también, o sea, puedes pagar un mes, dejar Claro. de pagar, pagas de nuevo Claro. y tranquilamente puedes estar. Así hacen varios amigos y funciona. Pero como digo, como Manuel Garrido Leca tiene una frase bien interesante y es, tienes que escoger tu veneno. Tú escoges tu veneno. Tu veneno. Entonces, sí, ese dice, ¿a dónde escoges tu veneno? Y es cierto, pues, ¿no? Mi veneno es Pro Tools, ¿no? O sea, Y y con respecto a Pro Tools, o sea, ¿es mejor enseñar en Pro Tools o en otro DAW? bueno, como es el que me manejo más, para mí es mejor enseñar Pro Tools. Aunque he dado clases en Logic, de mezcla, varias veces, había clientes que me decían, ¿me puedes dar la clase en Logic? Ya. Entonces, bueno, no hay problema. Sí lo manejo. Pero a mí me parece que sí, porque, o sea, si vas al estudio, puedes ir también a componer, arreglar y todo, pero generalmente vas a grabar Claro. y para esas tareas sí me parece que está mucho mejor. Sí, ¿no? hay una anécdota con Lateral, ¿Ya? que se fueron a grabar a un estudio grande Ujú. y ellos siempre han grabado en Logic, en su casa. Entonces llegaron, el pata dice, ya, aprende todo, pa. Y, oye, Logic, ¿dónde está? Ableton, nada, solo había Pro Tools. Claro. Y eran 2 pantallas y en una tenía Pro Tools y en el otro un tutorial de Pro Tools para poder grabar. Y así Maño, grabaron. claro, es que es así, o sea, como te digo, tú vas a un estudio grande en Pro, hablamos de Pro, ¿no? El Pro que puso un amigo, no, el Pro. Tú vas en Tumbes, en Somalia y en Cracovia y todos usan Pro Tools. Puede que por ahí tengan instalado algo, ¿no? Como Tato del Campo y Lufo en la comarca, ellos tienen Pro Tools y ellos usan Nuendo, ¿no? Bueno, Tato usa Nuendo, creo que Lufo sí usa Pro Tools. Tienen instalado Nuendo, tienen Pro Tools, tienen Harrison Mix, Bass, tienen Reaper, tienen todo instalado, con licencias todo, y cada uno escoge lo que quiere. Y cuando grabamos el disco de Daniela Arcor del año pasado, yo llegué y Tato me dice, tengo Nuendo y también tengo Pro Tools y a Pro Tools. ¿No? Claro, y él le decía, pero Nuendo, y cuando llegó a la Pérez dijo, ya, las sesiones como me las tengo que llevar todo en Pro Tools. Entonces, es justo por eso, porque las iban a mover también, ¿no? Entonces, Claro. si bien Nuendo es una super plataforma porque es impresionante, es un tema de comodidad. Tato trabajó uno de los temas enteramente en Nuendo y trabaja una velocidad
impresionante en Nuendo. Yo me quedaba mirando cómo hacía todo, ¿no? Pero él me decía, ¿cómo trabajas tan rápido en Pro Tools? Yo le decía lo mismo por el con Nuendo, es que es costumbre. Claro. Él sabe dónde está todo en Nuendo y yo sé dónde está todo en Pro Tools. Más práctico. Y esto de las clases, o sea, ¿cómo empezaste a dar clases en la universidad o clases particulares, así solo porque te llamaban los clientes? No, lo que pasó es que, bueno, yo antes de estudiar daba clases de guitarra a veces, ¿no? Claro. Y ya cuando fui a estudiar vine acá, empecé trabajando en el estudio Elías Ponce, porque yo no soy de acá, soy de Chiclayo. Pues vine a Lima, empecé trabajando en el estudio Elías Ponce y habían varias sesiones, ¿no? Pero habían también bastantes días que quedan libres, porque depende de la sesión que vayas a ver, de qué estudio se escoge, porque yo trabajaba principalmente en el B, algunas cosas en el A, claro. Pero en el A estaba José Carlos, ¿no? Y en el D generalmente estaba Iván Tito, que también fue profesor en la universidad. Y entonces un amigo me dijo, oye, tengo un pata que quiere que le dictes clases, ¿no? Que es el guitarrista de Lucía de la Cruz, Paul Chávez, un tipazo. Entonces empecé a darle clases a él. Y se me empezó de nuevo a despertar ese bicho para dar clases, ¿me entiendes? Yeah. Entonces empecé a dictar a más gente y un amigo me dijo, ¿por qué no dictas en el Orson Welles? Que coincidentemente yo quise estudiar en el Orson Welles cuando terminé el colegio. Yeah. Entonces dije, bueno, entonces llamé, primero conocí al que era el director, Paul San Bartolomé, un excelente ingeniero, y luego ya al año siguiente llamé y dije, oye, o sea, si tienes algo disponible, voy, ¿no? Entonces me citaron, hice una clase modelo, porque tienes que hacer tu clase modelo, y me dijeron, ya, bravazo, si quieres puedes enseñar, y me dieron 5 horas, me acuerdo. Y empecé enseñando ahí, y estuve enseñando 2011, 2012, y en el 2013 conozco a Manuel por medio de un amigo que es profesor también de Lucho Benzaque, que es profesor ahí en la universidad también, ¿no? Entonces él me dice, oye, mi amigo Manuel necesito un ingeniero para dar unas cosas simples, 3 días, ¿te animas? Y le dije, bueno, entonces bacán, ¿no? Entonces fui, conocí a Manuel y nos hicimos patas al toque y él sabía que yo enseñaba en el Orson y me dice, mira, hay un curso que necesito dictar con un ingeniero. ¿Quieres dictar en la universidad? Tienes que hacer tu prueba modelo y pasar, obviamente, como todos, la calificación previa, a ver si pasas también, ¿no? La clásica. Y le dije, ya, pues, no, o sea, bien, vamos a ver. Y me acuerdo que estaba nerviosazo en esa. Nerviosazo. Yo pensé que, creo que no me agarran. Dije. Pero al final no había estado mala clase, había estado buena. Porque la quise hacer en Pro Tools, llegué y había Logic. Me pasó al revés. Entonces, claro, se invirtieron los papeles y dije, bueno, o sea, improviso. Si es Logic, dame 5 minutos, jalé los audios y tenía que hacer una clase. Iba a hacer explicar cómo usar Pro Tools en la clase. Ahora, cómo hacer una grabación en Logic. La tuve que cambiar en el momento, pero salió muy bien. Entonces, y empecé a enseñar ahí en la universidad y ahí enseño desde el 2013. Sigo enseñando en Orson desde el 2011. Y el año pasado me contactaron de la San Ignacio también, de la UCIL, para preguntarme si estaba interesado en enseñar. Obviamente, claro que sí, ¿no? Entonces, estoy en los 3 lugares, ¿no? Así que me organizo para estar en todos lados. ¿Y cómo usted se ha logrado mantener en estos 3 lugares? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de la docencia como para que esté en 3 instituciones? Uno es que, aunque no lo creas, lo que me pasa en las vacaciones, y no sé si le pasa también a otra gente, es que me aburro, para empezar. Si yo no estoy haciendo algo, me aburro. Entonces, muchas veces hay muchas sesiones de grabación, muchas veces hay muchos conciertos, muchas veces tienes que editar, muchas veces tienes que mezclar. Todo este verano, por ejemplo, he estado a tope desde febrero. Enero no, enero está aburridísimo. ¿Por qué? Porque enero, por las marchas que hubieron y todo este problema, todo se frenó. Pero febrero, desde ahí hasta ahorita, gracias a Dios, hay bastante trabajo. Entonces todo bien, pero a veces también hay tiempos muertos, ¿no? Y generalmente muchos de la gente con la que vamos a trabajar no son netamente músicos, sino son músicos que trabajan en algún otro lado. Eso también, de hecho, se van a topar ustedes o ya se están topando ustedes. Entonces, de repente tenía libre en la mañana, libre en la tarde, y dije, bueno, ¿por qué no lleno esos huecos enseñando, ¿no? Entonces, me empecé a acostumbrar a enseñar porque me gusta enseñar, es algo que me gusta. Y ¿por qué en los 3 lugares? Porque conoces más gente, ¿me entiendes? Tienes más tiempo ocupado, como ahora estaba conversando con ustedes, ahora estoy súper ocupado, sobre todo de lunes a jueves,
Y porque son cosas distintas. La UPC tiene una forma, digamos, de llevar la carrera, y que es netamente producción. San Ignacio tiene otra forma y Orson Welles tiene otra forma, porque es ingeniería de sonido. Entonces, para mí no es como dictar lo mismo, realmente dicto tres cosas distintas, ¿no? A unos los enfoco más en el tema de ingeniería para producción, a otros ingeniería para músicos, pero que ya están de repente interesándose en producción o en ingeniería, y otros es netamente ingeniería. Entonces, puedo enseñarte, el curso que estamos conversando que habías llevado, puedo enseñarte a escuchar reverbs, guitarras, teclados, y luego me voy al otro lado y estoy enseñando a grabar a gente que recién empieza o que es un preamplificador, etcétera, y luego me voy al otro y estoy enseñando cómo mezclar un disco. ¿Me entiendes? Entonces, eso, yo creo que eso es lo que más me gusta, la diversidad, ¿no? Claro, y eso te mantiene bien activo. Me mantiene activo, sobre todo que sabes que tienes que estarte renovando tu conocimiento constantemente, pues, porque algún chico va a decirte, ya, ¿y por qué esto? Entonces, si no lo sabes, Claro. no quedas muy bien, ¿no? Entonces, ese es uno, que renuevas tu conocimiento. Dos, que aunque no lo creas, aprendes mucho de los estudiantes. Si tú enseñas, el estudiante por la misma, llamémosle inocencia, ¿no?, que puede tener sobre ciertos conceptos o sobre algo, puede probar, así como yo probaba antes empíricamente muchas cosas, puede probar algo y te puede preguntar, y luego tú aprendes algo. Yo he aprendido mucho de mis estudiantes en varios años, que tengo enseñando 12 años en total. Claro. 12, sí. ¿Cuál ha sido uno así bien chévere que has dicho, oye, ¿qué pasó? No sabía eso. Claro, fue con una técnica de grabación, fue en el Orson Welles, me acuerdo, hace muchos años. Y era un chico que, para empezar, que te preguntaba todo. O sea, claro. Eso a mí me gusta, por ejemplo. Que alguien me pregunte todo es interesante, porque si vas y preguntas, nadie pregunta nada, es como que Claro. no sabes si reciben o no, ¿no? Y eso también pasaba en las clases virtuales. Parece que estuvieras en una sesión de espiritismo. Sí. ¿No? Estás ahí, ¿no? Pero, Un monólogo, estás... sí. Fue un pata que preguntaba todo y me decía, ¿y qué pasa si micro así de esta forma? Y acabó haciendo... Fue una mezcla bien rara que podríamos usarla en Atmos tranquilamente, porque fue como micrando tipo en 3D para estéreo, pero para estéreo. Una batería. En una batería, sí. Y sonó demasiado bien, y sonaba demasiado real. Entonces, fue como que, vaya, qué interesante. Y ya no necesitamos utilizar micro de bombo, micro de tarola. Tenía un micro adelante, tenía uno encima, tenía uno atrás, tenía uno a cada costado. Era como un domo que le había hecho con 4 o 6 micros, no me acuerdo. Wow. 4 o 6, creo, eran 6 creo. Y sonó demasiado bien, o sea, literal. ¿Condensadores o más? ¿Ah? ¿Condensadores? No, eran micrófonos de cinta. KSM de 313 de Shure. Sí me acuerdo hasta ahorita, Wow. que los rojos. No reventaron. No, porque no están tan cerca. Y de hecho el KSM tiene una protección del ribbon con un baño especial. Entonces lo puedes tener pegado en una cabina de guitarra y no pasa nada. Se los recomiendo. Pero eso sí fue como que, man, ya qué interesante, porque luego si ponemos, y todavía me decía, y si le ponemos un poquito de reverb a los de acá y a los de acá, y empezabas a sentir como más 3D, man, ¿ya? Y me pareció bien interesante. Dije, qué quemado. No sé qué habrá sido de él, porque nunca más supe de él después de las clases, ¿no? Wow. Y bueno, hablando de la docencia, me gustaría saber qué consejo le darías a alguien que está queriendo empezar a hacer ingeniería de audio. Para empezar, o sea, dale y estudia, ¿no? Porque hay mucha gente que la piensa mucho y dice, pero no sé si luego tengo chamba o no tengo chamba, es la clásica, ¿no? Yo diría, si es lo que te gusta, de frente, o sea, para empezar. Y lo segundo es que aprendan bien primero toda la parte de técnica, digamos, toda la parte de conceptos, toda la parte técnica. ¿Para qué? Para que puedan soltar lo creativo. Si vas a trabajar en lo que es música o ingeniería de audio para música, no puedes dejar de ser creativo. Es lo que conversábamos al principio. No puedes dejar de ser creativo. O sea, si te limitas solamente a la parte técnica y vas a trabajar la parte de música, como que, ¿me entiendes? O sea, no estás desarrollando tu potencial. Si vas a dedicarte estrictamente a la parte de ingeniería o de diseño de procesadores o de acústica, ahí olvídate tal vez un poquito de eso, ¿no? Porque Claro.
Tal vez no te olvidas de eso porque te puedes poner creativo y diseñar, no sé, algo nuevo, un procesador nuevo, un compresor, algo por el estilo. Pero si vas a dedicarte a mezclar, a grabar, a editar, hay que ser bien creativo. Eso no se debe perder. Y sobre todo tratar de no perderle la pasión. Es algo que estamos, mira, coincide, estamos hablando con un amigo ayer, con dos amigos ayer que son ingenieros, ¿ya? Y estábamos conversando sobre cómo muchas veces hemos visto gente que es muy buena en lo que hace, pero acaba en otro lado. O sea, tenemos amigos que se dedican ahora a cosas totalmente distintas, nada que ver con audio, nada que ver con música. Y muchos de ellos excelentes, les iba bien, no les iba mal, o sea, encima tenían mucho trabajo. Pero era porque mucha gente le pierde el gusto, por decir así, o le pierde la pasión a eso, ¿no? Pero yo creo que es tal vez, no sé, es por miles de motivos por los que puede pasar, pero por eso hay que tratar de diversificar también un poquito, ¿no? Yo Claro. por eso enseño, como te digo, yo enseño y luego llego a mi casa y mezclo, edito o me voy al estudio y grabo. No me importa si es hasta las 12 de la noche y tengo un día de 18 horas, no hay problema, ya me levanto al día siguiente, un café y seguimos, ¿no? Pero, y luego, fin de semana, ahorita, por ejemplo, las pruebas de sonido, de ahí voy a mi casa, voy a mezclar hasta la tarde, noche, que tengo la prueba con lívido, aunque, bueno, me han dicho que ya no va. Un tema con la municipalidad, creo. Claro. Entonces, de ahí al día siguiente tengo el show, ¿me entiendes? Entonces, estoy haciendo muchas cosas y no me aburro. ¿Ya? Diversificar también es bueno. Claro que sí, porque pucha, a veces hacer todo lo mismo, te estar sentado todo el día o masterizando todo el día, te tiran y ya dices, ya no quiero nada. Claro, eso pasa, pasa. A veces estás ahí, tienes que editar y estás editando. Ahora, hay algo que es un buen consejo, es si tienes que hacer 3, 4, 5 proyectos, que son, por ejemplo, uno mezclar, uno editar, uno masterizar, empieza todos a la vez. ¿Y a qué me refiero? O sea, tú vas avanzando uno, cuando te aburres, lo cierras, avanzas el otro. Entonces estás variando, estás diversificando un poco. Y es que somos de aburrirnos rápido, pues, o sea, Sí, también. el humano se aburre rápido, pero así te mantienes bien. Y no hay que perder el gusto, ¿no? Si te gusta la música, no le vas a perder el gusto, creo. Sí. Si de verdad tienes la pasión por la música, o sea, aunque pucha, te toque tocar Donde San Juan de sea. Gancho así, al otro lado del mundo, vas a ir. O sea, nosotros nos hemos ido literal a veces a shows, pucha, al fondo, digamos, bien al fondo. Hemos hecho el show y hemos regresado. O sea, Sí, normal. no importa que hayan sido 9 horas de viaje, ¿me entiendes? Y para llegar sin prueba, hacer el show y salir. O sea, y regresamos con la misma. ¿Por qué? Porque aparte se vuelve entretenido, ¿no? Todo, el viaje, el show, etcétera. O para estas grabaciones como las que les he contado, ¿no? Que fue fuera de Lima. Entonces, sí, no perder la pasión, ¿no? Eso sí es principal. Y con respecto a la parte propia de la UPC, Ujú. ¿Cómo usted cree que usted lleva enseñando cuánto tiempo en la UPC? ¿5 años? Desde el 2013, Ah, 10 ya. años. 10 años, ya. 10 años. 10 años. Desde que comenzó hasta ahorita, Ujú. ¿cómo ha evolucionado, más allá de la malla en general, los profesores y la carrera en sí? Ha Desde hace crecido 10 años. muchísimo, muchísimo. Me acuerdo las primeras clases eran en salón. Me acuerdo que íbamos en salón porque los estudios recién se estaban alistando, imagínate. O sea, estaba recién empezando ya los cursos de carrera, de mención, ¿no? Pero empezamos bien, digamos, básico tal vez en un tema de equipamiento, más no en un tema de conceptos. Y es algo que yo siempre le he dicho a los chicos alrededor de, digamos, no solamente a la gente de la UPC, sino a todas las personas con las que hablo y les enseño, el tema de conceptos en la universidad siempre estuvo muy bien planteado. O sea, ustedes han recibido toda la vida una muy buena formación. O sea, la información, los conceptos, todo lo que se les dio. Pero bien sistematizado. Sí, eso está muy, muy bien fabricado y ha ido obviamente mejorándose porque todo se tiene que evaluar constantemente y se va mejorando, vamos incluyendo más cosas, se van desarrollando cosas nuevas y en cuestión de equipamiento de la universidad ahorita está pues
top, literal, ¿no? O sea, han visto lo nuevo que hay ahora, ¿no? En los estudios. Con los nuevos controladores controladores, sí, los controladores de Avid, tienes todo lo de Focusrite, todo el Patchway que lo diseñamos de nuevo, ¿no? Hay una nueva consola, pues, en el S1A2, en el... no es consola, son tres controladores. Sí. Claro, lo que pasa es que a mí me piden a ver si se podía hacer un nuevo diseño, por ejemplo, de Patchway, y qué era lo que querían poner, qué era lo que había, porque Villa empezó haciendo el cambio, y querían hacerlo también, obviamente, en 2.14. Ah, el ¿no? 2.14. Entonces, y ya pues ahí estuve con Miguel Inoquio, con Manuel Garrioleca, con Luis Narro, con todos ellos viendo todo lo que se podía hacer. ¿Y para qué? O sea, ahorita el equipamiento está a 10 de 10, la malla está mejor que nunca, ¿no? Hemos diseñado cursos nuevos, como estábamos hablando hace un rato, Se han que abierto 2 menciones más. se han abierto 2 menciones más, unos cursos que llevaron ustedes, tú también llevaste taller de producción 2, ¿no? Sí. Ya, ese ya no es así, existe. ya Sí, ese es otro taller y ese tiene otro nombre, ¿no? Entonces todo eso lo estamos haciendo justo para hacer que las cosas avancen más, ¿no? Y me parece que la universidad tiene una excelente, digamos, estructura de la carrera de producción. Me parece que está muy bien. Así. Claro. Yo creí en algún momento no que iba a haber una crisis, pero sí que se iba a notar que no preferencia sobre una mención que otra, pero sí, por ejemplo, yo preguntaba a los alumnos, a mis amigos, y no, yo me voy para producción, ¿qué instrumento tocas? Guitarra. Y la gran mayoría era ese perfil, Guitarristas. ¿no? Sí, Ajá, no, no. guitarristas y productores. Sí, ahorita todo el mundo quiere ser productor. Todos. Y es productor y solo toca MIDI y ya está. Vale, Entonces sí. estábamos viendo con el profesor Chuy, ¿Mm? me dijo pues, que estaban haciendo unos sondeos con la carrera, y antes, cuando él empezó, que el 60% eran guitarristas. Sí. Tocaban guitarra, y ahora que les preguntas, no, yo quiero ser productor, quiero hacer electrónica, quiero hacer mi sidechain, toda esa vaina, Claro. ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la música, digamos, que está de moda, ¿no? Exacto. Masivamente. Porque voy a decir de moda masivamente, ¿por qué? Porque hay mucha música de moda en distintos géneros, pero la masiva, todo lo que es urbano y todo lo que viene del latín, ¿no? Toda esa parte, que ya es ahora como urbano latín o urbano ahora es latino, una mezcla así. Urbano latino. urbano Claro, latino, una sí. cosa así, ya no sé ni lo que es. Y todo el mundo está por ahí, entonces, inclusive ha llegado, no en la universidad, pero alguna vez alguien me ha preguntado algo súper extraño, porque vio que estaba grabando yo en un estudio, estábamos micrando unos amplis en una historia de Instagram. Estábamos micrando los amplificadores y teníamos Bogners, o sea, estábamos todas las cremas. Estábamos muy bien y me pone que todavía se graban amplis de verdad. Ah, Y yo pensé que era una broma, ¿verdad? Claro. Entonces me reí y le dije, buena, le puse nada más, ¿no? Y me dice, no, pero ¿por qué te ríes? Es de verdad la pregunta. O sea, ¿de verdad todavía graban? Yo pensé que nomás se grababa de frente a la interfaz y ya todo es MIDI y va de frente. Me sorprendió mucho, no te voy a mentir. Claro. Y le dije, bueno, tal vez cuando uno está en un tema de home studio, y tal vez también hay géneros, porque he escuchado algunas cosas de algunos discos Gent, por ejemplo, que están hechos directamente con emulación, ¿no? ¿Con qué? Pero de frente con algún plugin de Neural o algo por el estilo, ¿no? Esos son buenísimos. Son buenazos, sí. Y de hecho, o sea, haciéndote un paréntesis ahí, el concierto de Def Leppard, recién que vino Def Leppard y Motley Crue, yo fui de todas maneras, fui con un amigo, y las guitarras de Def Leppard sonaban impresionante, como toda la vida han sonado impresionante. Def Leppard, una de las grandes bandas. Y al día siguiente me manda mi amigo una historia de Phil Collen, del guitarrista, uno de los guitarristas de Def Leppard, el otro es Vinnie Vincent, y me dice, mira, y yo digo, no puede ser, o sea, no hay amplis, estaban usando los Quad Cortex de Neural. Claro. Y lo que escuchamos el día del show eran los Quad Cortex de Neural, que sonaban prácticamente reales, o sea, prácticamente reales, sonaban impresionantes. En un tema de en vivo, no, yo creo que no hay una diferencia significativa, ¿no? Porque de hecho John Five tocó con su amplificador Sur en el show anterior en Motley Crue y sonó súper bien, pero estas guitarras sonan súper bien. Entonces, bueno, regresando a eso, hay gente que graba así y hay ciertos géneros nuevos, sobre todo guitarra, que están saliendo así.
Entonces también entiendo cómo hay gente que ve eso y dice, ah, ok, se graba la guitarra así, ¿no? Pero un poco como que lo que sí me doy cuenta es que la mayoría de productores ahora o gente que quiere ser productor ahora ha perdido un poco el foco de la producción Sí. a lo grande y está un poco en la producción home studio, ¿no? Sí. Pero ahí es donde hay que O sea, empujar un felizmente que en la poquito. universidad siempre también nos han dado un híbrido entre los dos, ¿no? Nos han enseñado producción digital, de ahí he entrado al estudio. Y yo creo que tiene que ver más que nada saber bien el concepto y qué diseño de sonido quieres lograr según Totalmente. la producción en la que estás. Por Totalmente. ejemplo, tampoco quiero decir nombres, ¿no? Pero Sin yo nombres, estaba sí, sin viendo, nombres. Sí, es yo lo estaba mejor. viendo una entrevista a un exalumno de la universidad Ujú, que ahora es un productor de urbano que ha ujú, producido con ya artistas top. ujú, Y decía que en ese entonces, de hace 5 años, en la carrera de UPC ujú, 2012, estaba en una clase y estaban viendo un preamplificador o un excitador armónico, creo que era, ujú. Ok. para rock. Y, y algo así, el alumno preguntó, profe, y acá, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, Ujú, pero ¿cómo lo podría adaptar a este caso? Y el ujú. profe agarra y le dice, ¿tú para qué quieres saber si produces electrónica? Qué fuerte. Entonces, claro, ahora felizmente Definitivamente que, no fui yo. Jamás he ahora hecho eso. felizmente que el profesor, ahorita estoy llevando a taller 4 con el profe Asama, siempre nos Ajá. inculca de que ya esa mentalidad es la que te limita Sí. más. Es por eso les digo, o sea, es limitarse, man. O sea, hay que ser creativo. Yo no veo algo que sea, por ejemplo, específicamente para un género. No hay. Para mí no existe eso, ¿me entiendes? O sea, he usado cosas súper raras, ¿no? Hay un plugin que se llama The Freak Show Industries, es la marca ya. ¿Cómo se llama el plugin? No me acuerdo, que lo usé bastante en efectos en el disco de Chivers, por ejemplo, ¿no? Que a ellos les encantaba porque sacaba a veces un plugin que tenía unas cosas súper raras y dicen, ¿qué Sí. es eso? ¿No? Entonces te pone más creativo en ese momento porque vamos probando cosas, y era en la época de pandemia. Pero lo he utilizado una vez, ese mismo plugin, lo he utilizado una vez a pesar que es un slicer que te invierte las cosas, ¿ya? Ya. Pero lo he utilizado una vez en un disco de Afropop. O sea, de Afropop, sí. En una parte, en una sección que era media suave y quería causar un efecto antes de que reviente todo de nuevo, lo utilicé. Entonces yo hubiera podido decir, no, eso es para algo psicodélico, algo electrónico, algo así, pero es Afropop, o sea, es más música. Tienes Con que tal de que probar y aporte, probar. No interesa para qué es. O sea, eso, acuérdense que todo esto son herramientas. Inclusive el tema de grabar con un plugin versus un amplificador, lo que estaba comentando hace un rato, no es como que sea versus y no se puede hacer, que se hace así, no. O sea, se hace de las dos maneras, pero uno tiene que conocer que es una herramienta nada más. Y Sí. que una te va a dar una cosa y la otra te va a dar otra cosa. Los dos igual de buenos, pero situaciones distintas, ¿no? Yo vi un short de Fab to Pont, ¿Ya? Sí, sí. sí, que dice, sí, bueno chicos, que siempre tienes que tener un Pultec en el bajo, tienes que grabarlo con un D112 y tanto. Ya. Y me dijo, no puede, o sea, hagan lo que quieran. Tal cual. O sea, son herramientas, tienes que hacer, si suena bien, nadie te va a decir nada. Exacto. Sí, o sea, las personas van a estar en sus audífonos y no van a pensar, oye, no, acá lo grabo con un 212, Totalmente. le puse un Pultec, le subí acá a los 60, le puse... No, les va a gustar Claro. y ya está. Imagínate esto, una vez bueno, es un amigo también, es mi profe, pero es bien amigo mío, y fue mi profe en poco corto tiempo, pero me dijo algo bien interesante, porque yo le estaba diciendo, no, pero no chequeas los subs acá, estaba preguntando, estaba estudiando, no chequeas los subs acá, o no haces esto, y no comparas en 2, 3 monitores, etcétera. Y me decía, a veces, me dice, eso lo hago para los audiófilos nada más. Y yo le decía, no, pero ¿a qué te refieres? Tú deberías hacer que tu mezcla esté bien para todo el mundo. Y me dijo, una canción, tiene voz obviamente, no es una canción, me dice, a la gente que va a consumir este tema masivamente, le importa, o esta canción, perdón, masivamente le importa la melodía y la letra. Y No le interesa cómo suena el sub. Entonces, lo que me importa a mí es la voz, es lo que me dijo. Y la voz tiene que ser, es todo para mí. Una vez que termino, recién chequeo lo demás como para la gente que va a escuchar bonito. Pero
consumidor principal es el que va a escuchar la canción por la melodía y va a tararear la letra y va a decir la letra, no va a tararear la melodía y cantar. Pero simplemente lo otro lo hago para los demás. Entonces siempre fue su approach así y sus voces quedaban bien paja. ¿Ya? Pero siempre se me quedó eso en la cabeza, porque de hecho Manuel, conversando un día con él, también lo dijo en una clase. Entonces me acordé de lo que me dijo mi amigo, ¿no? Y si bien tienes que hacer que todo suene muy bien, obviamente, para que todos lo consuman muy bien, el elemento más importante siempre es ese, ¿no? O sea, siempre tenemos que saber bien a quién va enfocado también. Claro. Música electrónica definitivamente sí importa el súper, ¿no? Sí, ahí sí tienes, porque la vas a bailar y tienes que sentir Claro. como en el cuerpo porque te hace... Y justo ahora, ya como para ir terminando, quería mencionar una última pregunta que va de la mano con lo que hemos estado hablando ahorita, de que es cómo has visto que las últimas tendencias han influenciado al proceso de producción al momento de desarrollar un concepto, ¿no? O, en fin, un fonograma. Bastante, ha influenciado muchísimo, sobre todo este tema de inteligencia artificial que ya se viene utilizando, Sí. ¿no? O sea, Sí. desde que tienes reverbs como el Neoverb de Isotope, que tú simplemente dices quiero un reverb que suene grande, que suene oscuro y que suene, no sé, verde, ponte, una cosa así, Sí. y te lo va a interpretar y te va a poner algunos settings iniciales. Entonces he visto que hay mucho de eso, mucho de eso. No sé hasta qué punto sea ideal. Yo sé que sí va a hacer que la gente que es totalmente creativa pueda llegar rápidamente a algo, ¿no? Claro. A mí me parece que esa es la parte buena, que la creatividad está desarrollándose mucho, que por ejemplo al ver y al escuchar también los sonidos que son la mayor parte sintetizados, todo el mundo ahora está pudiendo componer, ¿me entiendes? Y hay mucho más música, hay muy buena música, también hay música no muy buena, o sea, hay mucha música en general, pero hay mucha gente que está siendo creativa, muy creativa, me parece que está excelente. Ese es el lado bueno, ¿no? Porque ves que lo puedes hacer en tu casa, una laptop, una interfaz, unos audífonos y puedes sacar una música excelente. Ese es el lado bueno. El lado malo viene, creo yo, o la parte mala de la influencia, porque ya vimos la parte buena de la influencia, la parte mala creo que es que ahora hay gente que está aconsejando a gente nueva o gente que está empezando a entrar mal. ¿En qué sentido? Y esto te digo porque esto me lo han mencionado ayer, ¿verdad? Y ya lo he visto yo un par de veces, así como que en YouTube te salen pequeños stories y vas pasando y de repente digo, oh, cheque este canal, ¿no? Entonces me meto a chequear a ver qué hay. En que gente decía, por ejemplo, cosas como que ya no deberías estudiar, si vas a hacer música o producción musical, no deberías estudiar en ninguna universidad, ni instituto, ni nada, porque este era un consejo de un youtuber bien famoso. Claro, de hecho. bien influencer, Claro, polémico, ¿no? Exacto, polémico, porque ya todo está en internet, todo lo aprendes acá, si haces beats, si haces produces. Entonces yo digo, bueno, obviamente es un mal consejo, definitivamente, porque no tienes interacción con alguien, no puedes solucionar dudas, la información que recibes no sabes si está bien o mal, para empezar, ¿no? Hay muchos contras, pero también hay gente que de repente prueba algo y le dice al nuevo chico, así es. Entonces el nuevo chico lo ve y dice, ok, este es influencer, yo lo hago igual. Y de repente le funcionó al primero, pero no al segundo. Y él nunca va a saber el por qué. ¿Entiendes? Claro. Entonces, algo que yo sí le aconsejaría a la gente siempre es averigüen el porqué de las cosas, ¿no? O sea, el Neoverb, yo le digo, reverb oscuro, grande, caverna, lo que quieras y me lo bota, ya ahora quiero ver por qué es que suena así. Cosa que si voy a un estudio, por último, yo lo puedo sacar siempre, no tengo que depender de una máquina, ¿me entiendes? O sea, hay que conocer el concepto, una vez más, la parte técnica, conocerla muy bien para que la parte creativa se desarrolle. Claro. Siempre diría eso. Es lo único que sí me hago cuenta. Tiene dos lados, todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El yin y el yang famoso. Claro, sí. Entonces, sí. Y brevemente, solamente por curiosidad, ¿qué opina de las IAs? Ahora que está saliendo Drake cantando con Bad Bunny en IA y con la base de este tal otro. O sea, a mí me encanta la inteligencia artificial, todo lo que es tecnología a mí me encanta, ¿ya? ¿Hasta qué punto vamos a ver cosas que, o sea, yo creo que de repente la calidad de las cosas va a empezar a volverse como que, no sé, como que todo va a volverse muy igual, me parece. O depende de cómo se desarrolla la inteligencia artificial, es que no sabemos cómo va a desarrollarse, ¿no?
Pero me parece sorprendente que escuches, o sea, como dices tú, a Drake cantando con Bad Bunny, me parece alucinante. Pero también hasta qué punto va a quitarle a la gente la capacidad de ser creativo y desarrollar la imaginación y hacer música así. O sea, ponte que tú seas alguien que recién va a entrar a producción musical y tú digas, ok, quiero una canción, voy a componer una canción, voy a poner una canción como Drake, y te metes a la inteligencia artificial. Claro, te limita a ser solamente Entonces, Drake. estás limitado a hacer lo que mi profesora de programación cuando estudiaba en la universidad, cuando estudiaba ingeniería informática, me decía, eso es ser un paquetero. Y yo le decía, ¿cómo que un paquetero? ¿No? O sea, sabes usar el paquete, el programa, pero no sabes cómo funciona el programa. Entonces, acaba de ser, sí, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, entonces acaba de ser, sabes cómo usar la inteligencia artificial para hacer música, pero no sabes cómo es, o sea, cómo hacer música. Claro, cómo la inteligencia artificial llegó a hacer esa música. Claro, y realmente tú no sabes hacer música, sino sabes usar la inteligencia artificial para que haga música por ti. Claro. Entonces, ojalá sí no se pierda ese aspecto de creatividad y de música, porque se está poniendo bien hardcore, ¿no? Pero siempre va a haber, Sí. los humanos son muy creativos, siempre van a encontrar una forma Sí, de hacer mejor algo y... yo creo que siempre va a haber también la necesidad de lo humano. O sea, tengo un amigo que está bien asustado ya, de verdad, bien asustado. Me decía, oye, pero es músico, Yeah. y decía, es cantante, y decía, pero, o sea, me da miedo esto porque en 5 años ya lo más probable es que ni siquiera se necesite músicos, nada. Y yo le digo, siempre va a haber necesidad para el humano. Sí. O sea, Sí. así sea un círculo pequeño, pero siempre va a haber. Sí, Tal vez tienes que buscártelas. claro, tal vez el masivo pierda un poco de eso, pero también va a haber gente que decía, pero esa es una máquina, voy a pagar para ir a ver un programa, o sea, para ir a escuchar un programa. Que ya hay conciertos así, has visto en Japón, que es esta cantante que y llena estadios, ¿ah? Sí. Sí, o sea, pero yo creo que es por la novedad también. Claro. Una vez que se normalice, vamos a seguir con los músicos, ¿no? O sea, Claro, porque es que la interacción humana nunca va a poder ser reemplazable. Es imposible. Totalmente. La Yo también calidez creo eso. humana nunca. O sea, Sí. bueno, si es que lo diseñan en IA, puede ser. O sea, pero yo creo, como te digo, que va a saturarse también el mercado con eso, y como todo va a ser una burbuja, ¿no? Y como todo lo que crece así va a reventar. Y, Va a pasar de moda y todo el mundo se olvida. son modas. Sí. Todo es Que moda. Skynet nos... Nos da O bueno, bien de toda la repente música. ya Skynet, ¿no? Sale Terminator por la puerta. Claro. No, Oscar, muchas gracias por, No, de por nada. estar con nosotros. De verdad, apreciamos mucho tu tiempo, todo lo que nos has contado. Nada, esperamos tenerte de nuevo por acá. Cuando quieran. Usted me avisa. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Denle like, compartan. Nos estamos viendo para el próximo podcast. Buenísimo. Ya. A ver, ¿se grabó qué?